buenas noches, Dulce, Monse. Es que nos confundimos porque yo también iba a saludar. Muy buenas noches, Ilse. Gracias por conectarse con nosotras aquí en Dos con Todo. Ya es jueves 28 de agosto. ¿Y de qué vamos a hablar hoy, Ilse? Buenas noches a todos. El día de hoy, pues vamos a hablar todavía de la agresión que se vivió ayer en el Senado, ahí donde Alejandro Moreno se fue a los golpes contra Gerardo Fernández Noroña. Hoy habló la presidenta como se esperaba, pero además ya esta tarde, Monse, pues como sucede en muchos casos de agresiones, el agresor termina también presentando una denuncia y así ocurrió porque Alito ya denunció no solo a Fernández Noroña, sino también al trabajador que golpearon el día de ayer. Les vamos a hablar de esto. También les vamos a hablar de la reciente condena que recibió Cárdenas Palomino por el caso Israel Vallarta. Así es, Ilse. También tenemos información sobre las agencias de Estados Unidos, qué papel tienen para el combate del crimen organizado, pero sobre todo esta historia que tienen de interferir en países como México. Les tenemos todos los detalles. Va a estar bueno el programa. Acompáñenos, vayan dejándonos sus comentarios y nosotras empezamos con este Dos con Todo. Y bueno, para la gente que está preguntando por Dulce Olvera, ya el día de mañana vuelve Dulce Monse para que no la extrañes y no la extrañe el público y seguramente ya nos contará a qué fue a hacer. Algunos dicen, ya va a regresar Dulce de Cancún. Pues a Las Vegas también. Sí. Rodolfo Salas en el chat nos ha estado diciendo que está en Las Vegas, que está en Francia, ya que mañana nos lo aclare Dulce. ¿A dónde se fue? Sí, a ver, ¿a dónde se fue? Pero sí lo extrañamos, aunque también ha sido muy bueno estar aquí contigo, Ilse, en la cobertura. Ayer también que nos tocó toda la crónica de la discusión en el Congreso, muy agradable la cobertura acá contigo. Muchas gracias, Monse. Y bueno, vamos a informar esta noche de lo relevante que ha surgido en las últimas horas sobre este caso. Ya vimos que en la mañana la presidenta se pronunció sobre lo que ocurrió el día de ayer en la comisión permanente. También Alejandro Moreno vuelve a dar una conferencia de prensa en un tono muy burlón, ahí también acompañado de los priistas que estuvieron también ayer en lo que ocurrió en la comisión permanente. Luego se da esa movilización que Alito dice que reunió muchísima gente, pero bueno, ya les contaremos cómo estuvo. Pero lo más destacado de las últimas horas es lo que dio a conocer Alejandro Moreno, el presidente nacional del PRI, a través de su cuenta de X. Pues no solo está denunciando tanto a Noroña como al trabajador agredido, además está pidiendo protección. En un primer mensaje en X, Alejandro Moreno anunció: presentamos ante la Fiscalía General de la República una denuncia penal en contra del corrupto, cínico, cobarde y mentiroso presidente de la mesa directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y también contra Emiliano González por los delitos de amenazas y otros. Luego añade Alito: el PRI seguirá luchando con firmeza en defensa de la democracia y de la libertad para exhibir a quienes abusan del poder. No vamos a permitir que quienes ostentan un cargo público utilicen el poder para amenazar y tratar de callar voces opositoras. No nos van a intimidar, vamos de frente con valor, con la ley en la mano y defendiendo al pueblo de México. Despierta México, pone Alito y comparte ahí el documento de la denuncia que presentó. Sucede luego en muchos casos justo de riñas, Monse, que la persona agredida siempre pues presenta primero una denuncia y siempre o casi siempre responden de la misma manera de la otra parte, aunque en este caso pues queda muy claro quién fue el agresor o el principal agresor.
Y pues ya hoy Alito también responde con su denuncia, no solo a Gerardo Fernández Noroña, además al trabajador que se vio cómo lo amenazaron ahí en el suelo y lo tiraron y todavía lo estaban amedrentando cuando estaba ahí en el suelo. Pero no conforme con esto, además, en una segunda publicación que hace en X, Alejandro Moreno también informó que presentaron ante la Secretaría de Gobernación la solicitud formal de incorporación al mecanismo de protección tras las amenazas directas por parte de Fernández Noroña y Emiliano González González hacia mi persona y hacia las de los legisladores Manuel Añorbe, Rubén Moreira, Pablo Angulo, Erubiel Alonso y Carlos Mancilla. O sea, ahora están pidiendo protección para todos. Y dice que en defensa propia y en defensa de la democracia acudimos a las instancias correspondientes frente a la intimidación y la persecución política que el Estado mexicano ejerce contra quienes pensamos distinto. La verdad es que parece que Alejandro Moreno va a tratar de explotar hasta el final, hasta el último momento, lo que ocurrió ayer, pues para ya comenzarse también a poner ante la gente no solo como víctima, sino además como un defensor de la libertad, ¿no? ¿Cómo lo ves, Monse? Así es, Ilse. Y sabes que también no solo él está presentando el día de hoy esta denuncia, en redes sociales iba a decir seguidores, bueno, las militantes del PRI también han impulsado el hashtag Alito me representa y Team Alito. Esto pues para defender a Alejandro Moreno Cárdenas con una serie de mensajes en los que insisten que justamente Alito los representa. Distintos liderazgos del PRI han aplaudido esta agresión, la agresión de Moreno Cárdenas a Noroña y a ese otro trabajador del Senado, Ilse. Y mientras en redes sociales se difundieron estos mensajes con el hashtag Alito me representa, la presidenta Claudia Sheinbaum también se pronunció desde su conferencia en Palacio Nacional. Ahí calificó a Alejandro Moreno como un porro. Vamos a escuchar qué dijo esta mañana la presidenta Claudia Sheinbaum. Esa es otra cosa. Yo creo que lo importante aquí es que la gente y todos veamos quiénes son, cómo se comportan. Y por otro lado, pues la hipocresía, porque ¿cómo es que llaman autoritario al gobierno cuando nosotros lo que promovemos son libertades y democracia? Y de su parte, pues esta actitud, ya sea para ir a denunciar a Estados Unidos algo, porque también lo ha hecho el presidente del PRI de una manera pues muy poco nacionalista, por decirlo menos, y al mismo tiempo pues estas actitudes que son condenables, pero para que vean lo que son, lo mismo de entonces, los porros de entonces, pues los de ahora. Tienen que tranquilizarse los ánimos, porque tienen que tranquilizar. Fíjense, es que el PRI en la elección pasada tuvo 6% de la votación. ¿Por qué me pones los resultados de la votación del 2024 por partido político? Ahí están los resultados del cómputo distrital del INE. ¿Eso es para presidente o para presidencia? Bueno, presidencia. El PAN 9.6 millones de votos. El PRI no alcanzó ni los 6 millones de votos. Venían aliados, no se nos olvide. El PRD, bueno, sí, ya perdió, hasta el registro perdió. El Verde 4.6 millones. El PT 3.9 casi. Movimiento Ciudadano 6.2. Morena 27.3. Pues eso es lo que... Pero en vez de estar con estas actitudes, por eso yo digo, a ver, la oposición, ¿por qué no presenta un proyecto de nación? Pues es que todos los días se dedican a criticar a la presidenta o al expresidente, ¿no?
o a la política que estamos desarrollando. Ese es el ejercicio permanente. Los comentócratas que hacen juego a todo esto, igual. Muchos medios, muchos con honrosas excepciones, igual. Entonces, golpeteo. No hay una sola propuesta, una sola. No me voy a meter al tema del desafuero. Yo creo que lo importante aquí es que se muestran quiénes son y mucha hipocresía en sus palabras y en sus hechos y en sus dichos. Ese es los partidos de oposición en México. Y la actitud del presidente. O sea, uno el jefe del cártel inmobiliario y el otro pues el porro, la verdad. Pues, ahí están juntos. Ahí está parte de los comentarios que hizo esta mañana la presidenta sobre lo que ocurrió ayer en la comisión permanente. Pero el día de hoy, en Sin embargo MX, hay un reportaje donde habla pues del largo historial de acusaciones que enfrenta Alejandro Moreno desde el año 2022. Esta nueva denuncia se suma al expediente del líder priista, luego pues sí de este ataque que ocurrió el día de ayer. Y pues el historial de acusaciones, le decíamos, comienza desde 2022 y ya existe incluso una solicitud para quitarle el fuero que no ha sido avalada desde la legislatura pasada por el oficialismo, que desde entonces preside la sesión instructora, que es el órgano legislativo encargado de llevar a cabo el juicio de procedencia contra el senador priista, un paso necesario para que no cuente con la protección de su cargo y pueda enfrentar así un proceso judicial. El dirigente nacional del PRI está acusado, entre otros delitos, de enriquecimiento ilícito, de peculado, de uso indebido de facultades, defraudación fiscal y lavado de dinero. Ahora también de agresiones, Monse. Algunas de estas acusaciones se remontan incluso a cuando él era gobernador de Campeche. Pero ¿qué ha ocurrido o qué ocurrió básicamente con este juicio de desafuero que ya viene desde hace tiempo y parecía que hace unos años era posible que saliera adelante, ya que Morena tenía una mayoría o cuenta con una mayoría en el Poder Legislativo, pero no ha podido avanzar? ¿Qué es lo que ha pasado? Pues el día de hoy los periodistas conversaron con Hugo Eric Flores, quien es presidente de esta comisión, y él detalla pues cosas que sí son muy graves, Monse, porque una dice el expediente desapareció y otra dice la Fiscalía General de la República no ha acusado formalmente a Alejandro Moreno. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista y volvemos. Que si a nosotros nos hacen algún tema de petición de carácter político, yo preferiría dejar la presidencia de la comisión. Ya nos pasó en el asunto de Cuauhtémoc Blanco, donde parece que los grandes villanos fuimos nosotros. No, hay una fiscalía que no hizo su trabajo. Y creo que vale la pena sentar precedentes. El precedente es que las fiscalías no manden por asuntos políticos, asuntos que no investigaron bien. Y el precedente es que cuando hay indicios importantes, la Cámara de Diputados, en lugar de pronunciarse, porque no somos ni fiscales y tampoco somos jueces, mejor lo regrese para que la fiscalía haga bien su trabajo. Nosotros no podíamos pronunciarnos en ese caso, como no lo haremos tampoco en este caso, y vamos a actuar siempre en los límites absolutos que nos marca la ley. Y vale mucho la pena porque, ¿saben? A mí me gustaría que este tipo de procedimientos no fueran usados como revanchas políticas, sino al contrario, para hacer justicia, para acabar con impunidad, para acabar con la corrupción. Para eso estaban estos, son juicios de responsabilidades de los servidores públicos, así se llama el capítulo de la Constitución. Ojalá de verdad que pues se den los elementos y las fiscalías hagan su trabajo para que estos procedimientos no sean usados de manera política y mejor, solo sea todo derecho, todo en el debido proceso para que si hay responsables salgan a la luz pública. ¿Usted no hará, diputado, una solicitud a la Fiscalía, dado que sí está reseñado en los medios, pero nunca envió esa solicitud la Fiscalía? ¿Usted no le pedirá formalmente a la Fiscalía que presente lo que tenía que presentar anteriormente y que nunca envió?
estaría rebasando mis facultades, Alejandro. Pero como no hay nada presentado legalmente, no puedo. Al contrario de lo que pasó con la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Campeche, ahí sí solicité información. Por cierto, el hoy senador pues inmediatamente se fue a tribunales. He de decir que también se ve que había tribunales y jueces que le ayudaban. Para mí es claro, estaba mal leyendo las resoluciones, ¿no? Solo de leerlas no está muy claro, ¿no? Ahí encuentro otro motivo para la reforma al Poder Judicial, pero no me quiero meter mucho en ese tema. Lo que sí es que no puedo yo, si no hay una solicitud de alguna institución encargada de procurar o de administrar justicia, poder yo proceder. Sí pude en la primera solicitud, pero si no hay ninguna solicitud, no podría yo pedir ninguna información a la Fiscalía General de la República. El peculado es un delito en el que un funcionario público se apropia, desvía o utiliza de forma indebida bienes, fondos o recursos del Estado, y es uno de los delitos que se le atribuye por parte de la Fiscalía del Estado de Campeche al senador Alejandro Moreno Cárdenas. Usted ya revisó la solicitud. Sin que incurra usted en algo que le prohíbe la ley, usted encuentra indicios, evidencias de la presunta comisión de ese delito por parte de Alito. Mira, a nosotros nos toca revisar requisitos y posiblemente el requisito más importante es que se cumplan los requisitos para que la autoridad ministerial solicite ante un juez con elementos para ejercer la acción penal, poder judicializar este tema. Entonces, nosotros ya lo hemos revisado. Hay requisitos formales que se tienen que cumplir. Yo estoy a unos cuantos días de dar mi opinión como miembro de la sección instructora, ¿no? Y también como su presidente. Porque este es un caso absolutamente distinto al que nos tocó con el diputado Blanco. Aquella ocasión, a pesar de que podía haber algunos indicios, había que acreditar los elementos para ejercer la acción penal y ahora yo puedo diferenciar que aquel ni siquiera estaba investigado y tiene una investigación seria y profunda que no data de unos cuantos meses, sino que es de varios años. Lo que yo percibo en esta solicitud es evidentemente un trabajo profesional y distinto al que se hizo del caso que he mencionado. Justo porque se tiene que comparar, hay dos momentos para este posible procedimiento contra Alejandro Moreno Cárdenas. Hay un momento en el que usted está al frente, pero hay un momento previo que es en el cual todos, la opinión pública, nos habíamos basado y estábamos esperanzados en que procediera. No procedió. Le pregunto esto insistiéndole en el caso del expediente anterior. ¿No ve usted la posibilidad de que, dado que lo que encontró pues tenía un desorden que le genera a usted suspicacias, dado que no había mucho del expediente, si es que se armó al final ese expediente, no procedería a preguntarle usted a sus antecesores en esa misma comisión para saber qué fue lo que pasó? Lo hicimos, Alejandro, y fue que pudimos ir encontrando el expediente. Por eso es que nos tomó más tiempo del que era. A mí me parece, cuando yo entregué, ya puse en orden todo el archivo, es un archivo de 1,200 cajas, ya está en orden. Tengo un año trabajando en él, ¿no? Muy agradecido, por cierto, con el equipo técnico de ahí que nos ha ayudado, porque no es fácil, son documentos, hay asuntos que están absolutamente muertos. Y gracias a esa información que fuimos teniendo fue que pudimos ir encontrando un hilo conductor. Pero insisto, me parece que hay que resaltar la palabra suspicacias, porque
Bueno, Ilse, pues la entrevista completa, ya saben, la encuentran aquí en el canal de Sin embargo MX, pero sí es importante escuchar lo que menciona Hugo Eric Flores a cargo de esta sección instructora, que es en donde llegan las solicitudes de desafuero de políticos como Alejandro Moreno, una solicitud que se hizo, ya nos decía Ilse, desde el 2022. Y hablando de Alejandro Moreno, pues hoy también se manifestó junto a otros priistas en Paseo de la Reforma. Se movilizó desde la glorieta de la Diana Cazadora hasta el Senado de la República. Estamos viendo fotografías que compartió en su cuenta oficial el PRI. ¿Quiénes asistieron a esta movilización? Bueno, integrantes de la Confederación Nacional Campesina y otros y otras militantes. Desde esta manifestación, Alejandro Moreno hizo un llamado a la oposición. Convocamos a todos los partidos políticos de oposición a que piensen en México, a que tengan carácter, a que no tengan miedo, porque el que tiene miedo es cobarde. Bueno, ya lo escuchamos, Ilse, no hay ninguna muestra de arrepentimiento por cómo reaccionó, está orgulloso de Olper. Así es, Monse, incluso en la conferencia de prensa que dieron hoy desde el CEN del PRI antes justo de la movilización, el mismo tono que anoche. Yo pensé y te decía, todavía sigue ahí con el tono enojado con el que salió después de la sesión en la comisión permanente. Pero no, hoy igualito en esta imágenes que estamos viendo de esta conferencia de prensa que ofrecieron, incluso se burlan de cuando hablan de Emiliano, el trabajador al que tiraron, todos empiezan a reír, ¿no? De que sus lesiones, vean, o sea, con esa cara. Hoy un tono burlón, acompañado también de beligerancia, porque vuelven a decir, con el PRI no se meten, conmigo no se meten y bla, bla, bla. Entonces, ahí tenemos la verdadera cara la cara de Alejandro Moreno, porque tampoco es que la oculte mucho, ¿verdad? Sí. Pues ojalá nomás le duren menos de 5 minutos este vuelito que agarró después de lo que ocurrió el día de ayer para ya decir que va a movilizar gente y todo esto. Pero eso es lo que ocurrió. Esas son las actualizaciones hasta el día de hoy sobre esto que ocurrió el día de ayer en la comisión permanente. El día de mañana, Monse, es muy importante porque Gerardo Fernández Noroña desde el día de ayer convocó a una nueva sesión de la Comisión Permanente del Congreso para hablar justamente sobre estas agresiones que sufrieron el día de ayer. Y pues Alejandro Moreno no estaba invitado a esa sesión, pero ya una de las legisladoras priistas, si no mal me acuerdo es Carolina Villano, le cedió su lugar para que sea él el que acuda a la sesión por parte del PRI. Pues vamos a ver cómo se pone el día de mañana. Aquí le vamos a dar toda la información, por supuesto. Pero hablando también del Senado, el día de hoy, el grupo parlamentario de Morena eligió por unanimidad a Laura Ixel Castillo como su propuesta para ser la presidenta de la mesa directiva del Senado, lo cual la convierte en la virtual elegida, ya que el partido tiene la mayoría junto a sus aliados del Partido Verde y del Partido del Trabajo, pues para elegirla a ella como presidenta del Senado. ¿Quién lo informó? Algunos de los legisladores que lo dieron a conocer fue, por ejemplo, la senadora Andrea Chávez. Pues es que el día de hoy se llevó a cabo la sesión plenaria de Morena y algunos legisladores, ya saben que este tipo de sesiones son a puerta cerrada, sí se han compartido imágenes y también los mismos legisladores han anunciado lo que está ocurriendo al interior de este recinto. Y, por ejemplo, una de las primeras en anunciarlo fue Andrea Chávez, quien dijo en X: en el grupo parlamentario de Morena acabamos de aprobar por unanimidad que nuestra propuesta para presidir la mesa directiva sea la compañera Laura Ixel Castillo, mujer de lucha, de izquierda, de grandes ideas y de firmes valores. Salvo sorpresas, Ixel Castillo será justo la nueva presidenta del Senado y va a ser pues quien reemplace a Gerardo Fernández Noroña. Y a su vez, por ejemplo, la senadora de Morena, Verónica Camino Farjat, será propuesta para la primera vicepresidenta y como secretarias serán propuestas María Cantún y Mariela Gutiérrez. Por ejemplo, en la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum, ya que se estaba hablando de este tema de que ella iba a ser la propuesta de Morena, Laura Ixel Castillo,
La mandataria dijo sobre ella: qué bueno, es hija de Berto Castillo, un gran luchador social, un gran ingeniero. Él inventó la tridilosa, él formó en su momento el Partido Mexicano de los Trabajadores, y Laura pues es también una gran luchadora social. Qué bueno que es ahora presidenta. Hace unos momentos los periodistas también conversaron con Laura Itzel Castillo, quien dijo que pues lo que se tiene que buscar al interior del Senado es que todos sean escuchados. También sobre lo que ocurrió el día de ayer, ella dijo que pues básicamente sí son maneras de actuar del PRIAN, pero ella dijo que ella va a buscar que todo el mundo sea escuchado al interior del Senado. Y bueno, para todo esto, Monse, ¿qué hace la mesa directiva del Senado? Está integrada por un presidente, 3 vicepresidencias y 4 secretarios electos por mayoría absoluta de los senadores presentes y en votación por cédula, los cuales durarán en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán ser electos. Morena, PBM y el Partido del Trabajo tienen la mayoría que confirmarían justo la propuesta de Morena. Entre las facultades de la mesa directiva del Senado destacan la conducción de las sesiones del Pleno, realizar la interpretación de las normas de la Ley Orgánica del Congreso General, formular y cumplir el orden del día para las sesiones y así como incorporar en el orden del día de la siguiente sesión del Pleno las iniciativas o minutas con carácter preferente para su discusión y votación. También determinan las sesiones, las formas que pueden adaptarse en los debates y también toman en cuenta las propuestas de los grupos parlamentarios. Justo el trabajo que hacía Gerardo Fernández Noroña y que se prevé ahora va a estar en ese puesto Laura Itzel Castillo, Monse. Sí, Ilse, pues estamos ahí al pendiente del trabajo que realice desde el Senado ahora Laura Itzel Castillo. Ilse, ¿qué te parece si vamos ahora con información de la Suprema Corte? Porque el día de hoy sabemos que la presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, desechó el último recurso promovido por la Unidad de Inteligencia Financiera contra Juan Collado. Juan Collado es conocido por ser el abogado de Carlos Salinas y del expresidente Enrique Peña Nieto. Este recurso pues, fue promovido por una acusación de fraude relacionado con la liberación de $40 millones depositados en Andorra. La resolución, firmada el 20 de agosto y notificada esta tarde, concluyó que el recurso de revisión interpuesto por la Unidad de Inteligencia Financiera carecía de elementos constitucionales novedosos que justificaran la intervención de la Corte. Por ello, la ministra Norma Piña precisó que la Suprema Corte solo puede revisar fallos de tribunales colegiados en amparo directo cuando existen planteamientos de interpretación constitucional relevantes, lo que no ocurrió en este caso. Hay que recordar que de acuerdo con las investigaciones, este asunto se originó en octubre del 2016, cuando el abogado Juan Collado presentó una denuncia para que las autoridades de Andorra liberaran sus recursos congelados en marzo del 2015. La entonces Procuraduría General de la República determinó un no ejercicio de la acción penal por falta de pruebas de lavado de dinero. Pese a ello, en 2018, Alberto Alcántara, excoordinador general de investigación de la Fiscalía, realizó gestiones en Europa que lograron el desbloqueo de los fondos. Después, en el sexenio del expresidente López Obrador, la Fiscalía General de la República abrió una investigación y acusó a Juan Collado y a Alcántara de tráfico de influencias y delitos contra la Administración de Justicia. Por ello, en 2020, un juez reclasificó los cargos como fraude, pero después de la reposición del procedimiento, se determinó que no hay elementos suficientes para vincularlos a proceso. El séptimo tribunal colegiado en materia penal ratificó esta decisión en julio pasado. Ahí concluyó que la Unidad de Inteligencia Financiera no tiene legitimidad para promover el amparo. La unidad impugnó esta resolución. Este recurso fue turnado a la presidencia de la Corte y ahora sabemos que la todavía ministra presidenta Norma Piña decidió desecharlo de manera definitiva. Así es, Monse, la última de Piña. Todavía dejó una más.
Y bueno, también el día de hoy se dio una información importante, ya que un juez federal sentenció a 5 años y 3 meses de prisión a Luis Cárdenas Palomino, exdirector de la División de Seguridad Regional de la extinta Policía Federal, por torturar a Mario Vallarta Cisneros, hermano de Israel Vallarta. Hay que recordar que Israel, obtuvo su libertad este mismo mes después de estar detenido sin sentencia durante casi 20 años. Mario Vallarta, el hermano, fue detenido el 27 de abril de 2012 junto con otras 3 personas con acusaciones de pertenecer al grupo nombrado por las autoridades como la Banda de los Zodíacos, por esta supuesta banda de secuestradores por la que también fue detenido Israel Vallarta. Bueno, el día de hoy, Jesús Alberto Chávez Hernández, el juez 13º de distrito en materia penal, determinó que Cárdenas Palomino torturó a Mario Vallarta Cisneros, a Sergio Cortés Vallarta, a Eduardo Estrada Granados y Ricardo Estrada Granados, a quienes la antigua Procuraduría General de la República acusó de secuestro. La tortura física, de acuerdo con la sentencia, fue acompañada de amenazas que se tradujeron en sufrimientos psicológicos, todo esto con el fin de obtener una confesión. Y bueno, el abogado de Cárdenas Palomino, Luis Yasser, adelantó que se interpondrá un recurso de apelación contra esta resolución. Hay que recordar que Cárdenas Palomino era la mano derecha de Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública de Calderón, que está actualmente preso por narcotráfico en Estados Unidos. En 2021, Cárdenas Palomino fue detenido por los delitos de tortura y por el caso Rápido y Furioso, este operativo por el cual se permitió el ingreso de armas ilegales desde Estados Unidos, mismas que terminaron en manos del crimen organizado, todo esto sí, durante el gobierno de Felipe Calderón. Sobre Mario Vallarta, Israel Vallarta dijo apenas el 8 de agosto que un pendiente de la justicia es dejar libre a Mario y a su sobrino Sergio, ambos como él sobrevivientes de tortura, y que pues ellos han planteado si ya él fue liberado, pues tal vez puede ocuparse las mismas condiciones para obtener finalmente la liberación tanto de su hermano como de su sobrino. Esta es la información que tenemos el día de hoy sobre este caso. Monse, 5 años se me hace a mí muy poco para estos delitos, pero sobre Cárdenas Palomino pesan otros delitos también en su contra. Así es, Ilse, y justo importante enfatizar que a inicios de mes, cuando Israel Vallarta ya obtiene su libertad después de casi 20 años de estar detenido sin sentencia, pues él hace la petición de revisar justamente el caso de su hermano Mario Vallarta, quien también es sobreviviente de tortura, y un caso por el que hoy conocemos esta sentencia contra el ex policía Cárdenas Palomino. Así es, Monse. Y pues nos vamos a un breve corte porque regresamos con el Con Todo. Profundidad. Última hora. Entrevistas. Coyuntura. Análisis. Cercanía. Experiencia. Romina Gándara y Blanca Juárez. A las 2. Lunes a viernes, 2 de la tarde, hora del centro de la República. El gobierno de Donald Trump se ha caracterizado por presionar constantemente a México para investigar a los cárteles de la droga, al crimen organizado. Pero ¿cuál es la relación que tienen agencias como la DEA o la CIA con estas investigaciones? Les vamos a dar detalles en este Con Todo. Bueno, hablemos de los constantes llamados del gobierno de Donald Trump para investigar a los grupos del crimen organizado en México. Primero, hay que saber algo que confirma el día de hoy el Departamento de Estado estadounidense, que el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio, visitará México y Ecuador la próxima semana, del 2 al 4 de septiembre. Esto para trabajar en temas de seguridad, migración y la detención del tráfico de fentanilo. Así lo confirmó
hoy el vocero del Departamento de Estado, Tommy Pigott. De acuerdo con esta información, el objetivo de estas visitas es impulsar las prioridades clave de Estados Unidos, que incluyen acciones rápidas y decisivas para desmantelar los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la migración irregular, reducir el déficit comercial, promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales. Es textualmente lo que está informando el día de hoy el vocero del Departamento de Estado. En el caso de Ecuador, hay que retomar información que publica esta semana el reportero Ryan Duff en The Wall Street Journal. Él informó que el presidente de ese país, Noboa, busca el apoyo de Estados Unidos. Planteó lo siguiente: Noboa quiere reabrir una base militar estadounidense en Ecuador. Su gobierno también colabora con Eric Prince, el mercenario estadounidense que fundó Blackwater, para entrenar a la policía y a los soldados ecuatorianos. Eso para tomarlo en cuenta. ¿Con qué se espera de esta visita del secretario Marco Rubio a Ecuador? Pero en el caso de México, se tratará de la primera visita oficial del secretario a nuestro país. También es su cuarta visita al continente, ya que a inicios de año visitó países de Centroamérica y el Caribe. Desde este lunes, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció la visita de Marco Rubio para firmar un acuerdo de seguridad, el cual, dijo, está prácticamente concluido y se basa en el respeto a la soberanía. ¿Por qué es tan importante este énfasis que hace la presidenta sobre el respeto a la soberanía de México? Bueno, por los distintos momentos en que funcionarios del gobierno de Trump han mostrado su intención de influir en la política mexicana. Vamos a recordar, el jueves 21 de agosto, durante una entrevista con Fox News, Terry Cole, el director de la DEA, de la Administración para el Control de Drogas estadounidense, elogió lo que calificó como una disposición sin precedentes del gobierno mexicano para colaborar con el combate al narcotráfico. En esa entrevista, también le cuestionaron si la DEA apoyaría posibles planes de la administración de Trump para bombardear a cárteles de la droga mexicanos dentro de sus esfuerzos por desmantelar las redes de tráfico hacia el territorio estadounidense. En esa entrevista, Terry Cole respondió que su organización apoyará la decisión que tome Trump. Un día después de esta entrevista, en su conferencia de prensa, la presidenta Sheinbaum respondió a las declaraciones. Descartó que México mantenga una colaboración sin precedentes con la DEA y también negó la posibilidad de una intervención militar a Estados Unidos. Vamos a escuchar qué es lo que dijo en esa conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum. Quiero hacer una aclaración. El día de ayer emitió la DEA un comunicado diciendo que hay un acuerdo con el gobierno de México para una operación que llaman Portero. No hay ningún acuerdo con la DEA. La DEA emite el comunicado, no sabemos con base en qué. Nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo, ninguna de las instituciones de seguridad con la DEA. Lo único que hay es un grupo de policías de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana que estaban llevando un taller en Texas. Es todo lo que hay, no hay nada más. No sabemos por qué emitieron este comunicado. En materia de seguridad, lo único que hay con el gobierno de Estados Unidos, que es un acuerdo que lleva varios meses trabajándose, es un acuerdo que está prácticamente listo o que ya está listo con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y el gobierno de México, quien ha estado
coordinando estos esfuerzos es la Secretaría de Relaciones Exteriores. Y está por firmarse este acuerdo que se basa fundamentalmente en la soberanía, la confianza mutua, el respeto territorial, es decir, que cada quien opera en su territorio, y la coordinación, sin subordinación. Esos son los 4 principios, y ahí vienen pues una serie de planteamientos de coordinación general en este marco. Ese es el acuerdo de seguridad formal que está pues ya por acordarse ya formalmente. Es el único acuerdo. Evidentemente hay comunicación de el Comando Norte con Marina y con Defensa, hay comunicación con algunas de las agencias de manera formal, con Seguridad Pública, con Defensa, con Marina, con Guardia Nacional, pero no hay ningún acuerdo para una operación en particular que se haya acordado recientemente con la DEA. Entonces es importante aclarar esto porque cualquier comunicación conjunta se hace de manera conjunta. Nosotros no validamos algo que se emita por parte de una institución del gobierno de los Estados Unidos que no se haya preguntado al gobierno de México. La relación con los agentes de las agencias de Estados Unidos está marcada por la Constitución, recientemente la modificación que hicimos a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Entonces es importante aclararlo. Es importante recordar estas declaraciones que hizo la presidenta Claudia Sheinbaum el 19 de agosto, porque justamente las hace un día después de que la DEA comparte un comunicado anunciando el proyecto Portero, esta estrategia que describieron para enfrentar a los cárteles mexicanos que trafican droga a través de la frontera entre Estados Unidos y México, y en esa ocasión la DEA había asegurado que se trataba de un programa de capacitación y colaboración de varias semanas de duración en uno de sus centros de inteligencia. Por eso es que la presidenta Claudia Sheinbaum un día después descarta que exista este acuerdo de colaboración, y días después, les comentábamos, también desmiente que haya una colaboración sin precedentes con la DEA, como ha afirmado el director de esa agencia. Y también las presiones constantes del gobierno estadounidense sobre el gobierno mexicano, pues se han llevado a que se responda desde este país. Por ejemplo, el 1 de abril se publicaron en el Diario Oficial de la Federación reformas constitucionales al artículo 40, que ahora contiene estos párrafos. El pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo de la integridad, independencia y soberanía de la nación, tales como golpes de Estado, injerencias en elecciones o la violación del territorio mexicano, sea esta por tierra, agua, mar o espacio aéreo. Tampoco consentirá intervención en investigación y persecución alguna sin la autorización y colaboración expresa del Estado mexicano en el marco de las leyes aplicables. Además, eso en abril del 2025, pero desde diciembre del 2020, el Congreso mexicano aprobó una reforma a la Ley de Seguridad Nacional que desde entonces obliga a los agentes de otros países a compartir su información con autoridades mexicanas. También les prohíbe arrestar a personas, les exige una autorización para llevar armas y establece que no tienen inmunidad judicial y amenaza con la expulsión de las agencias de nuestro país si rompen esta ley. Por eso es que hace constantemente la afirmación desde el gobierno de México que es importante que estas agencias respeten nuestra soberanía. Y
también lo que ha llamado la atención en los últimos días son las declaraciones que hizo Ismael El Mayo Zambada, fundador del cártel de Sinaloa. Recuerden que hace unos días se declaró culpable de narcotráfico en Estados Unidos y él reconoció haber sobornado a policías, militares y políticos para que le permitieran operar su red de narcotráfico. En ese contexto, también la presidenta Claudia Sheinbaum llamó esta semana a investigar estos sobornos, pero no solo en México, también en Estados Unidos. Ayer les compartimos esta información. Vamos a ahora enfatizar la relación que tiene justamente Estados Unidos con estos grupos de crimen organizado. En el portal, sin embargo, MX se publicó el día de ayer un reportaje de nuestro jefe de información, Obed Rosas, acerca de cómo distintas investigaciones señalan que instituciones estadounidenses como la CIA y la Dirección Federal de Seguridad permitieron en la década de los 70 el auge del cártel de Guadalajara en México. Vamos a ver la siguiente investigación, un video que elabora la unidad de multimedia de Sin embargo, que retoma reportes judiciales, investigaciones periodísticas y académicas, justamente que documentan cómo en México, Honduras, hasta Panamá y también en Perú, la CIA ayudó a establecer o consolidar agencias de inteligencia que se convirtieron en fuerzas de represión política y que al mismo tiempo permitieron y protegieron a los cárteles de la droga. Documentos judiciales, investigaciones periodísticas y testimonios de exagentes de inteligencia revelan que la CIA ayudó a establecer o consolidar agencias de inteligencia en países desde México hasta Perú, las cuales se convirtieron en fuerzas de represión política mientras permitían y protegían a cárteles de la droga. En el libro Cocaine Politics, Drugs, Armies and the CIA in Central America de Peter Dale Scott y Jonathan Marshall documentan cómo desde la Segunda Guerra Mundial, la CIA ha sido una fuente crucial de protección institucional para el narcotráfico. La primera evidencia pública de este vínculo surgió en agosto de 1996, cuando el San Jose Mercury News publicó la serie La Alianza Oscura del periodista Gary Webb, que vinculaba el origen del crack en California con la contra nicaragüense respaldada por Estados Unidos. La serie tejía conexiones entre la guerrilla contrarrevolucionaria, bandas de narcotraficantes y la CIA, revelando que investigaciones de la DEA fueron abandonadas sin explicación. Webb se suicidó en 2004 tras la intensa presión posterior a sus revelaciones. En México, la Operación Cóndor oficialmente buscaba erradicar cultivos mediante herbicidas en el Triángulo Dorado de Sinaloa, Durango y Chihuahua. Sin embargo, Scott y Marshall documentaron cómo narcotraficantes en colusión con agencias de seguridad aprovecharon el operativo para eliminar competencia, lo que llevó a los principales capos de Sinaloa a trasladarse a Guadalajara y reforzar su control. La Dirección Federal de Seguridad, conocida también como DFS, bajo Miguel Nazar Haro, implementó un sistema de protección para los jefes del cártel de Guadalajara. Un investigador estadounidense se quejó en 1985 que cada vez que arrestaban a alguien portaba credenciales de la DFS. Agentes de la DFS escoltaban convoyes de marihuana, usaban radios policiales para evadir vigilancia y transportaban contrabando a través del Río Grande. Ernesto Fonseca empleaba agentes como choferes y guardaespaldas. El asesinato del agente de la DEA, Kiki Camarena, en 1985 reveló estas conexiones. Camarena había infiltrado el cártel de Guadalajara y había facilitado la destrucción de una plantación de marihuana valuada en millones. Fue secuestrado junto con el piloto Alfredo Zavala el 7 de febrero de 1985 en Jalisco. Sus cuerpos torturados aparecieron un mes después en Michoacán. 3 exagentes estadounidenses revelaron en 2013 que Camarena habría sido asesinado por un agente de la CIA, no por Rafael Caro Quintero. Según su testimonio, la DEA descubrió que Estados Unidos colaboraba con el narco mexicano a través del cubano Félix Ismael El Gato
Rodríguez, quien introdujo al hondureño Juan Mata, enlace entre narcos colombianos y el cártel de Guadalajara, como operador de la CIA. Mata traficaba cocaína y marihuana con protección de autoridades en ambos lados de la frontera. Los fondos de estas operaciones ilegales financiaban a la contra nicaragüense, lo que Camarena habría descubierto antes de su tortura y asesinato. Scott y Marshall señalan que la DFS no solo protegía traficantes, sino que los unió en un cártel, centralizó sus operaciones, eliminó competidores y a través de sus conexiones con la CIA les brindó protección internacional necesaria para asegurar su éxito. Un exconsultor reveló la operación La Pipa, donde la DFS usaba camiones cisterna para transportar marihuana a Phoenix y Los Ángeles, pagando sobornos de $50,000 por carga en la frontera. La relación comenzó a mediados de 1970, cuando comandantes de la DFS convencieron a familias de narcotraficantes a unirse en contracampañas antinarcóticos. La DFS ayudó a reubicarlos en Guadalajara, les asignó guardaespaldas y persiguió a pequeños traficantes para reducir competencia. A cambio, el cártel entregaba el 25% de sus ganancias a la DFS, que también supervisaba plantaciones como la de Chihuahua, valuada en $5,000 millones. Esta colaboración continuó después de que Nazar Haro dejara la agencia en 1982. La estación de la CIA en Ciudad de México mantuvo contacto estrecho con su sucesor, José Antonio Zorrilla Pérez, a pesar de la abrumadora evidencia de la responsabilidad de la DFS en narcotráfico. Un agente de la DEA comentó: "Les importa un bledo, se hacen de la vista gorda". Zorrilla Pérez fue condenado en 1989 por el asesinato del periodista Manuel Buendía en 1984. Buendía investigaba en su columna Red Privada los vínculos entre el aparato político, el narcotráfico y la ultraderecha mexicana e internacional con la CIA. Recibió libertad condicional en 2009, 15 años antes de cumplir su condena de 35 años. Incluso los niveles más altos de la DEA en la Ciudad de México y Washington contribuyeron al encubrimiento, siguiendo órdenes de la embajada de no informar al Congreso sobre el verdadero estado del narcotráfico en México. Superiores ignoraban cables y solicitudes de refuerzos de agentes de campo, tolerando corrupción para preservar la relación especial entre ambos países. Miguel Félix Gallardo, responsable de transportar 4 toneladas mensuales de cocaína a Estados Unidos, también era gran partidario de la contra. Su piloto, Werner Lotz, declaró que Gallardo adelantó más de $150,000 para la contra. Abogados de otro traficante afirmaron que varias agencias federales estadounidenses, incluida la CIA, ignoraron deliberadamente las actividades de Gallardo debido a sus contribuciones a la contra. Pues ayer tienen, Ilse, reportaje completo, se titula La CIA y agentes mexicanos corruptos crearon la era Grandes Capos. Está en nuestro portal Sin embargo MX para que también le den una leída. Es importante tener presente esta información. Y vamos ahora con la información que tenemos para ustedes al cierre. Hoy el Consejo General del INE, el Instituto Nacional Electoral, aprobó los lineamientos para la credencialización de personas privadas de la libertad. Estos lineamientos establecen que la entrega de las credenciales puede ser de manera directa y personal al titular, pero que por las condiciones particulares de esta población, una vez entregada, las personas titulares pueden solicitar al INE que resguarden sus credenciales por hasta 10 años, es decir, el tiempo de la vigencia de esta credencial. Para facilitar el proceso de solicitud de credenciales, las personas privadas de la libertad pueden designar a una persona de su confianza, quien actuará como enlace de contacto ante el INE para gestionar el trámite. Estos lineamientos se publican para cumplir con un fallo que emitió desde el 2023 el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Y es información que anuncia el día de hoy el INE. También detalla que las personas interesadas pueden presentar sus documentos como el comprobante de nacionalidad, el comprobante de domicilio, una identificación con fotografía
y un formato de solicitud de expedición de la credencial. Además, también hay que recordar que ya en los últimos procesos electorales se habilitaron casillas para que las personas privadas de la libertad que no tienen sentencia pudieran ya emitir por primera vez sus votos dentro de estos centros de privación de la libertad, Ilse. Vamos a escuchar qué es lo que anunció, qué es lo que explicó este día el consejero Arturo Castillo, porque él habla justamente de la importancia que tiene el ya contar con estos lineamientos para credencialización. Mediante sentencia dictada en el expediente Subrec 342 de 2023, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación vinculó a este Consejo General a emitir lineamientos necesarios para garantizar el derecho a contar con una credencial para votar como documento de identificación a las personas en prisión preventiva y con sentencia definitiva. En acatamiento a dicha sentencia y atendiendo al mandato constitucional que tiene el Estado de garantizar los derechos a la identidad y al voto, hoy se presentan los lineamientos para la credencialización de personas privadas de la libertad. Estos permitirán credencializar tanto a personas en prisión preventiva cuyos derechos político-electorales están vigentes, como a personas con sentencia firme, pero es solamente para efectos de que cuenten con una identificación oficial. Credencializar a las personas privadas de la libertad es fundamental no solo para que puedan ejercer sus derechos a la identidad y al voto, sino también para contribuir en su proceso de reinserción social. Cuando las personas salen de prisión sin una identificación, se encuentran imposibilitadas para realizar cualquier actividad oficial, ya sea abrir una cuenta de banco, rentar una casa, habitación e incluso obtener un empleo formal. Esta circunstancia incrementa su estado de vulnerabilidad y es un factor de riesgo para la reincidencia. Y aunque la reincidencia delictiva se explica por factores estructurales más complejos relacionados con la desigualdad o la precariedad laboral, la falta de un documento de identidad oficial es un elemento más de exclusión, situación que también se busca remediar a través de estos lineamientos. Y seguimos con información, Ilse. Hace unos días les informamos de la denuncia que hicieron desde Oaxaca para exhibir el plagio de la marca de Adidas. Hoy la Secretaría de las Culturas y Artes de esa entidad exigió a la empresa de moda rápida de fast fashion Shein y al vendedor Dani CIR retirar de la venta de ropa diseños tradicionales del Istmo de Tehuantepec. Esto a través de un comunicado. En el comunicado, la Secretaría señaló: el huipil del Istmo de Tehuantepec y su bordado tradicional son expresiones culturales que representan identidad, historia y diálogo intercultural. La Secretaría explicó que la imitación industrial de estos diseños sin reconocimiento ni autorización representa una amenaza a la preservación de estas prácticas y una forma de apropiación cultural. Las autoridades oaxaqueñas citaron el artículo 2 de la Constitución, que reconoce el derecho de los pueblos indígenas a preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y elementos culturales. En este comunicado que compartió, cerraron con un mensaje en letras mayúsculas y en color rojo que denuncian plagio. Estábamos viendo justamente en pantalla las imágenes de la fotografía que promueve esta marca Shein para vender ropa con diseños de comunidades de Oaxaca. Así es, Monse, pues hay que recordar que apenas el pasado 11 de agosto Adidas tuvo que ofrecer una disculpa pública a la comunidad zapoteca de Villa Hidalgo Yaylalaj por el plagio justo de estos guaraches Oaxaca Slim On. Ojalá Shein al menos baje esos diseños porque, pues sí, son totalmente distintivos de Oaxaca. Pero bueno, aquí nos dice Hugo González, falta la nota positiva, y sí es cierto. Y bueno, vamos a cerrar con una información que seguramente va a ser de mucha alegría para muchos, positiva para muchos, y es que hace unos días veíamos allá en Estados Unidos al presidente Trump con el presidente de la FIFA, que ya le habían llevado la Copa del Mundo, pues ahora
ya llegó a México. Recuerden que México va a ser uno de los 3 países sedes del próximo año de este Mundial 2026. Y el día de hoy la presidenta Claudia Sheinbaum informó que recibió la visita de Gianni Infantino, el presidente de la FIFA, para conversar justo sobre el desarrollo de la Copa Mundial. Y ella también dijo que México vivirá un momento extraordinario, tendrá el orgullo de ser sede, y justo este es el dato importante, de la inauguración en el Estadio Azteca el próximo 11 de junio de 2026. Así es, México va a tener el partido inaugural de este mundial y justo ahí veíamos también imágenes de la presidenta recibiendo un boleto grandote, simbólico, donde dice, ahorita que Lluvia igual nos ayude con este boleto que le entregó el presidente de la FIFA a la presidenta, justo para el partido inaugural del 11 de junio de 2026, ahí hasta dice fila 1 a 101, presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, ¿no? Partido inaugural, porque así es, Monse, México va a ser sede de ese primer partido de esta edición del Mundial 2026 que van a compartir México, Canadá y Estados Unidos. El evento pasado fue con Donald Trump en la Casa Blanca, donde le informaban sobre los sorteos. No hablo mucho de eso porque no tengo mucha idea, Monse, pero ahora ya en México pues hablan sobre el partido inaugural. Ahí le traen la Copa del Mundo también a la presidenta y pues camino hacia el Mundial ya vamos con estos preparativos. La presidenta también informa, más bien recuerda, que las sedes en México para los partidos del Mundial van a ser Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Se van a llevar aquí a cabo 13 partidos, Monse. Sí, Ilse, pues, voy a matizar porque sí, se va a celebrar aquí el Mundial, pero también recuerden que justo la inauguración va a ser en este Estadio Azteca y no olvidamos las exigencias que mantienen habitantes de este pueblo originario de Santa Úrsula, Cuapa, por toda el agua que están quitando a los pueblos cercanos. Entonces, es cierto, el Estadio Azteca es sede, hay que recordar justo esta exigencia que mantienen pueblos originarios de la Ciudad de México, de Santa Úrsula, Cuapa, y también es un buen momento, Ilse, para recordar este llamado que se hace a la FIFA a nivel internacional para que saquen a los patrocinadores entre sus patrocinadores a la refresquera gigante, ya saben, Coca-Cola, este llamado internacional a expulsar a la industria de bebidas endulzadas del deporte. Pues aproveché ese momento para recordarles esta campaña. Entonces, pues ahí tienen esta información que preparamos para ustedes en el cierre. Ilse. Así es, Monsi. Bueno, el día de hoy también en Palacio Nacional la presidenta recibió esta tarde no solo a este señor de la FIFA, también recibieron a una delegación de Brasil encabezada por el vicepresidente de ese país, Geraldo Alckmin. Y pues la presidenta informó que se llevaban 2 días de reuniones entre autoridades de ambos países. Dice que han sido muy productivas. Se han reunido no solo autoridades, también empresarios mexicanos y brasileños para fortalecer la cooperación en desarrollo científico, económico y ambiental. Pero la presidenta también manda una felicitación al presidente brasileño Lula da Silva por haber logrado una vez más cero hambre en Brasil. Pues ahí están esas reuniones para lo que hoy decían en la mañana tanto la presidenta como el secretario de Economía, no en camino de un acuerdo nuevo, sino tratados para hacer una mejor relación comercial entre ambos países. Pues sí, Ilse, días de muchas reuniones. La próxima semana también tendremos información sobre estas reuniones con políticos de otros países. Y pues con esta información nos despedimos, Ilse, no sin antes retomar algunos de sus comentarios. Mira, Raúl Arias nos dice, exacto, fuera coca, mejor agua. Fíjate, Enrique nos puso, fútbol de las televisoras y una carita así, prefiero ver a mis vecinos jugar. Sí. También les agradecemos acá sus comentarios a Lilia Moctezuma, a Alberto, que nos dijo que nos dejó su me gusta desde hace rato, a María Romero, Gerardo Meléndez, que comentaron desde muy temprano, Carlos Álvarez, Luis Enrique Aguilar. Gracias por acompañarnos y a ti, Ilse, por esta cobertura de estos días conmigo. Y mañana pues estamos aquí en Dos con Todo ya con Dulce Olvera y nos vemos mañana. Así es, pasen excelente noche y nos vemos el día de mañana.
Over 500,000 Gazans are experiencing famine, the UN says. 9-year-old Mariam is one of the severely malnourished children fighting for survival in a hospital in Gaza City. أنا اشتقت إلى الأكل واشتقت أكل. أنا حاسة بتعب وحاسة بجوع. Her mother took her to the hospital to find food. The rest of her family lives 2 hours away in a tent. أنا تعبانة كتير. أنا كنت بصف أول، كنت راح على المدرسة وكنت أشوف صحباتي. أنا خايفة تضل الحرب وأموت. خايفة من الصواريخ والحرب. But even in the hospital, access to food is unpredictable, her mother says. Some days they only get one meal. شعوري يعني مش عارفة أوصفه. مش عارفة إيش أحكي لك. يعني أي ساعة أنا بهيئ حالي في أي ساعة يعني إني أفقد بنتي لو طلعت من المستشفى. 2 days after this footage was filmed, a UN-backed hunger monitor declared a famine in parts of Gaza. The number of people facing catastrophic hunger is expected to rise to over 600,000 by the end of September. The UN's aid chief says the famine is entirely preventable. Israel responded saying there is no famine in Gaza. 17-year-old Ahmed is among the 280,000 malnourished people in Gaza City. His family shares one bowl of lentils a day, his mother says. وجبة واحدة اللي بناكلها اللي هي العدس يعني بسبب عدم توفر الغذاء وما فيش ما فيش أكل يعني إيش وجبة العدس لعيلة ولا يعني مش صحي أكلنا والمية مش صحية اللي بنشربها. A gluten intolerance makes it even harder for Ahmed to find food that his body doesn't reject. أنا كل يوم بتألم يعني وجع بتزيد عن يوم بسبب التقرحات الجلدية اللي بتيجي في الجسم وتنفخ الرجلين مش قادر أمارس حياتي الطبيعية يعني زي الناس إني أقدر أطلع أتحرك برا فبضل قاعد في الدار ها. The IPC, a global famine monitoring initiative, says the situation could be even worse in other areas of the Gaza Strip, but information is too scarce to say definitively.